Hola, ¿qué tal? Soy David, el creador del canal de Educanea. El día de hoy vamos a analizar su segundo reporte trimestral de este año 2023 de Fibra 1 y también al último vamos a hacer un análisis técnico para ver su comportamiento de esta fibra. Vamos a ver cuál sería su posible cotización en los siguientes días y siguientes semanas. Antes de comenzar, recuerda que te estoy proporcionando esta hoja de Excel que estás viendo aquí en tu pantalla para que puedas llevar un seguimiento de todas tus compras, de todas tus inversiones que realices en la bolsa de valores, ya sea en compra de fibras, compra de acciones. Con esta hoja de Excel lo puedes hacer e incluso llevar un seguimiento de todos tus dividendos que estés recibiendo y muchísimas cosas más. Simplemente debes de enviarme un mensaje en alguna de mis redes sociales, con todo gusto te la voy a proporcionar totalmente gratis. Simplemente debes mostrarme que eres suscriptor del canal y ya con eso. Pero bueno, vamos a comenzar con este análisis del segundo reporte trimestral de Fibra 1 y vamos a comenzar a ver sus ingresos, los cuales ascendieron a más de 6.448 millones de pesos, que en comparación del año pasado, que eran 5.800 millones de pesos, podemos ver que hubo una variación de un 9.9%, dándonos un ingreso neto operativo para este segundo trimestre del año 2023 de más de 5.000 millones de pesos. En comparación igualmente al segundo trimestre del año pasado, que fueron un poco más de 4.500 millones de pesos. Igualmente aquí hubo un aumento de un 10.5%, dándonos un margen neto operativo de un 77.9% y un 78.4% respectivamente. De tal forma que el fondo de operación FFO fue de más de 2.000 millones de pesos, donde aquí vemos que hubo una disminución igualmente comparando con el año pasado, donde se encontraba en un poco más de 2.300 millones. Esta variación o esta disminución fue de 7.1%, dándonos un margen de FFO de 37.3% y 44.9% respectivamente, dándonos una disminución de 7.6%. Pero terminamos de ver sus demás indicadores, que por ejemplo si nosotros vemos el AFO, vemos que ascendió a un poco más de 2.100 millones de pesos, que igualmente aquí hubo una disminución de un 12.1%, debido a que el año pasado se encontraba en un poco más de 2.400 millones. Que si vemos los ingresos, mayormente se encontraban en pesos mexicanos con un 80% y un 20% en dólares, dándonos así un FFO por certificado de 0.57 centavos, que el año pasado teníamos 0.61 centavos, dándonos una variación de menos 7.3%. Donde si también vemos el AFO por certificado, igualmente aquí tuvimos una disminución a 0.57 centavos, que el año pasado teníamos 0.65 centavos. La variación fue de 12.2%, que si vemos sus ingresos por sector, vemos que mayor parte se encuentran en el sector comercial con un 40%, seguido del sector industrial con un 33%, posteriormente el sector de oficinas con un 19% y por último los otros sectores con un 9%. Que si vemos ahora también sus datos más relevantes, donde vemos que el sector comercial fue el que mayormente aportó ingresos para Fibra 1, seguido del sector industrial con 7.000 millones de pesos. En tercer lugar, el sector de oficinas, pero si lo vemos ahora por su nivel de ocupación, vemos que igualmente el sector de oficinas le ha costado bastante trabajo después de la etapa sanitaria que nosotros vivimos, así que Fibra 1 tiene un gran reto en este sector, que no dudo que seguirá impulsando y poder poco a poco recuperar los ingresos que tenía hace algunos trimestres. También vemos que el sector de oficinas, los ingresos por metro cuadrado disminuyeron, dándonos una variación de un 6%. Vemos que, como les digo, el sector de oficinas es el que está aportando menos ingresos para Fibra 1,
pero esperemos esto se pueda revertir para el siguiente trimestre. Pero ahora enseguida vamos a ver su nivel de endeudamiento. Se encontró para este segundo trimestre del año 2023 en un 38.3%. Fibra 1 mantiene un límite de un 50% de endeudamiento, que si vemos que el total de deuda para Fibra 1 asciende a más de 128 millones. Esta deuda se encuentra a tasa fija en un 62%, que esto sería un poco más de 79 millones, y a tasa variable sería un 38%, dándonos un poco más de 48 millones. Esta deuda se encuentra en un 44% en dólares y en pesos mexicanos en un 56%. Ya por último, vamos a ver sus propiedades que tiene Fibra 1, las cuales en el segundo trimestre de este año 2023 fueron de 613 propiedades, una cantidad menor que si la comparamos con el año pasado fueron de 659 propiedades, dándonos así un nivel de ocupación de un 93.8% y 93.2% respectivamente. El área bruta rentable hubo una ligera variación, pero prácticamente se encuentra en los 11 millones de metros cuadrados respectivamente, dándonos una duración promedio de contratos, esto en años, de 4.2 años y 4.4 años para cada uno de los trimestres. Y si vemos la participación de los ingresos de este portafolio de Fibra 1, en la Ciudad de México se encuentra un 31% del portafolio de Fibra 1, seguido del Estado de México con un 25%, posteriormente otros estados con un 11% y así sucesivamente para los demás estados. Y al igual, si nosotros queremos ver el futuro para esta Fibra 1 tiene una reserva territorial de más de 1 millón de metros cuadrados, pudiendo tener un área bruta rentable potencial de más de 500,000 metros cuadrados. Así que está muy bien preparada para cuestiones de nearshoring. Ya por último, vamos a ver los datos más relevantes para cada uno de los inversionistas, que comenzando con su NAV o su valor teórico por cada uno de los certificados, para este segundo trimestre del año 2023 vimos que se encuentra en 50 pesos con 82 centavos, que si lo comparamos con su valor a mercado que se encuentra actualmente, el día de hoy, 5 de agosto del 2023, se encontraba con un valor de mercado en el cierre del día viernes 4 de agosto de 25 pesos con 32 centavos. Vemos que con esto su cotización se encuentra cotizando con un descuento de 50.18%. Pero si vemos ahora la distribución que va a realizar por cada uno de los certificados, va a ser de un poco más de 57 centavos. Que si vemos las fechas más relevantes para considerar, vemos que esta distribución para todos los inversionistas será de un poco más de 2.175 millones. Que considerando el número de acciones en circulación que se tienen actualmente, que son de un poco más de 3.800 millones de títulos o acciones, la distribución por cada uno de los certificados será efectivamente de 0.57 centavos. Esta distribución será completamente pagada a resultado fiscal, así que estos 0.57 centavos tendrán una retención de 30%. Ya saben que esta retención la hace en automático su casa de bolsa. Estas fechas a considerar serían la fecha de declaración del dividendo, que fueron del 27 de julio del 2023, la fecha límite para comprar estos certificados, estos títulos o acciones de Fibra 1, fueron el 4 de agosto del 2023, o sea, el día viernes, y la fecha ex derecho sería el 7 de agosto del 2023, dándonos una fecha de registro de 8 de agosto del 2023 y la fecha de pago del dividendo o de la distribución sería el 9 de agosto del 2023. Muy bien, vamos a comenzar con el análisis técnico de Fibra 1. Para esto vamos a colocar las EMAs de 50, de 100 y de 200 para ver su tendencia principal de esta fibra. Vemos rápidamente que la EMA de 50 se encuentra en la parte superior de las demás e incluso la EMA de 200 se encuentra en la parte de abajo. Por lo tanto, de aquí concluimos que la tendencia principal o la cotización de Fibra 1 es alcista, que también de otra forma de ver estas EMAs es que también nos sirven como posibles soportes en su precio y resistencias de este mismo. Por ejemplo, aquí vemos que en días previos la cotización de Fibra 1, su precio rebotó, lo cual este soporte de esta EMA de 200 le ayudó perfectamente bien, ayudándole a recuperar y repuntar en su cotización.
Y estas mismas ideas las podemos seguir a lo largo de las siguientes semanas, a lo largo de los siguientes días, donde su precio puede encontrarse en un soporte. Aquí vemos que el primer soporte de Fibra 1 se va a encontrar en los 24 pesos con 99 centavos. Sería su primer soporte. Si rompe este soporte, entonces su segundo soporte a considerar importante sería la EMA de 100 con un precio de 24 pesos con 85 centavos, y el siguiente soporte sería la EMA de 200, donde aquí el soporte serían los 24 pesos con 32 centavos. Al igual como sirven como soporte, también sirven como resistencias si su precio se encuentra debajo de estas. Su siguiente indicador serían las bandas de Bollinger, donde con este nosotros podemos ver si nos encontramos en un punto de sobrecompra, en un punto neutral o en un punto de sobreventa. Por ejemplo, vemos que las velas japonesas se encuentran en la parte superior de estas bandas, por lo tanto podemos pensar que nos encontramos en una fuerte tendencia de compra, haciendo pensar que en los siguientes días entonces podríamos ver una corrección en el precio de esta fibra, pasando primero por un punto neutral, y es posible que posteriormente nos encontramos en un punto de sobreventa. Al igual con estas bandas de Bollinger, vemos que en los últimos días estas bandas se encuentran muy estrechas, por lo tanto nos indican que hay poca volatilidad en estos últimos días. Enseguida aquí tenemos nuestro MA Cross y nuestro SAR Parabolic, los cuales nos van a indicar si nos encontramos en una subtendencia al alza o una subtendencia a la baja, o simplemente nos estamos moviendo de forma horizontal. Lo cual vemos que en los últimos días para Fibra 1 nos encontramos en una subtendencia alcista. Vemos que estos puntos en la parte de abajo de estas velas japonesas nos van a indicar que nos encontramos en una subtendencia alcista. Si los puntos se encontraran en la parte superior de las velas japonesas, entonces nos encontraríamos en una subtendencia a la baja. Al igual vemos con nuestro MA Cross que estas dos líneas, la línea roja y la línea verde, se encuentran ligeramente separadas, por lo tanto nos indican que efectivamente nos encontramos en una subtendencia alcista. Pero lo que veo es que esta subtendencia alcista ya lleva algunos días, lo cual nos haría pensar que posiblemente en los siguientes días podamos cambiar a una subtendencia bajista. Y es muy probable debido a que el día lunes nos encontraremos en la fecha ex derecho para Fibra 1, donde para algunos brokers, por ejemplo GBM, el pago de los dividendos o distribuciones que realiza esta fibra se va a realizar, por lo tanto esto puede provocar que la cotización de Fibra 1 vaya a caer. O es regularmente lo que sucede después de que una acción o fibra paga dividendos o distribuciones, que la cotización se vea afectada, pero hay que ver en los siguientes días posteriores a estos. Si la cotización sigue cayendo, pues entonces nos vamos a encontrar en una subtendencia bajista. Posteriormente tenemos los demás indicadores, nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD e incluso nuestro Stochastic, los cuales nos van a indicar el impulso de estas compras. Por ejemplo, el índice de fuerza relativa vemos que ha estado repuntando en los últimos días, por lo tanto nos indica que acompaña la idea en la cual nos encontramos en una subtendencia alcista o una tendencia principal alcista en su cotización de Fibra 1. Incluso también el MACD, vemos que incluso estas líneas, la azul y la roja, vemos que se encuentran relativamente bastante separadas, indicando que hay una recuperación en su precio, hay un repunte. Incluso las líneas verticales vemos que están bastante altas, por lo tanto es posible que hemos llegado a un máximo en su cotización y es posible que posteriormente veamos una bajada en su precio. Pero de todas formas, como les digo, siempre hay que estar visualizando nuestras inversiones, siempre hay que estar visualizando el comportamiento de las empresas, de las fibras, para ver en qué punto nos encontramos. El Stochastic ya aquí nos muestra que es muy posible que nos pueda estar mostrando que puede haber una caída en el precio, debido a que la línea roja se sobrepone sobre la línea azul, lo cual nos va a indicar que es muy posible que esto puede suceder. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro Stochastic, con el cual nosotros podemos ver los posibles precios, los posibles escenarios que podríamos tener con Fibra 1. Vimos que relativamente se encuentra cotizando cerca de su resistencia en los 26 pesos con 9 centavos. Si Fibra 1 hubiera roto esta resistencia, es muy posible que su cotización se pudiera haber ido al siguiente canal superior, en el cual su cotización se podría haber encontrado por arriba de este precio. Debido a que esto no es así, es muy posible que efectivamente el precio de Fibra 1 pueda caer en los siguientes días, y si eso sucede, ¿en qué soporte o qué precio podríamos esperar en su caída? Podríamos esperar una caída y un soporte en su precio hasta los 23 pesos con 97 centavos.
donde relativamente vemos que en los últimos días, incluso las últimas semanas, su cotización se encuentra en este canal, en este soporte y en esta resistencia. Pero si llegara a romper este soporte, entonces el siguiente canal inferior nos mostraría que su soporte se encontraría en los 21 pesos con 85 centavos y una resistencia ahora en los 23 pesos con 97 centavos. En lo personal y viendo su comportamiento de Fibra 1 en los últimos meses, incluso desde el mes de febrero, prácticamente a inicios del año e incluso vemos que su cotización se encuentra en este canal. Por lo tanto, vemos que su cotización se encuentra bastante bien adaptada a este canal, donde su precio se ha encontrado en los 24 pesos aproximadamente hasta los 26 pesos con 10 centavos. Este canal se ha adaptado bastante bien en su cotización de Fibra 1. Vemos que ha estado oscilando en este rango, pero en el peor de los escenarios, efectivamente, si llega a romper este soporte, pues estaremos viendo Fibra 1 en el canal inferior, que serían los 21 pesos con 85 centavos hasta los 23 pesos con 97 centavos. Simplemente dependería de cada quien en qué momento quiere seguir acumulando, si quiere esperar incluso llegar a los 24 pesos, que ya saben que estos indicadores son datos estadísticos, no quiere decir que esto pueda suceder, simplemente nos puede decir una idea de lo que puede pasar. Pero como les digo, comparando su valor a mercado y su valor teórico, para mí es un buen precio. Considero que a pesar de todas las polémicas que pueda haber con Fibra 1, sigue siendo una de las fibras bastante sólidas en el mercado. Recuerden, no soy un experto, ya saben que si quieren acudir con un experto, se lo recomiendo para que ellos les puedan dar un mejor panorama y proyección de su portafolio e inversiones que quieran realizar. Ya sabes que si te ha gustado el video, por favor dale un buen me gusta, suscríbete para seguirte manteniendo informado y recuerden que si inviertes en tu futuro, tendrás un mejor porvenir.